Bienvenidos al siguiente módulo del curso básico de metodología de la investigación. En esta parte veremos tres componentes. Al final eh, de este curso sabremos cómo redactar correctamente un protocolo, que es esta parte. Posteriormente, cómo redactar la tesis con los primeros resultados, si es que son parte de un protocolo de tesis de pregrado o posgrado. Y finalmente, algunos consejos para la redacción de un artículo científico para publicarlo. En los materiales de apoyo encontrarán ustedes también cómo elaborar carteles para presentar sus trabajos en congresos, en reuniones académicas o en sesiones generales de hospital. Bien, entonces en el protocolo el título debe de ser conciso pero suficientemente informativo y ajustarse a los límites del protocolo. Deben de permitir identificar la naturaleza del trabajo. En general, el título en los protocolos, muchas de las instituciones exigen que deba de contener las variables a estudiar, el tiempo a realizar y el lugar donde se aplicará. Entonces, son títulos demasiado largos, a diferencia de los títulos de tesis o de los títulos de artículo, que ya varían, desde luego, aun siendo el mismo trabajo. Sin embargo, algunos de los títulos del protocolo deben de coincidir con el título de la tesis, así que tengan en cuenta esto para que cuando le pongan el título a su protocolo, si su universidad les va a solicitar que el título deba de ser igual a el que registraron como protocolo, tengan en cuenta que su tesis se llamará como se llama su protocolo. Así que traten de buscar un título que sea suficientemente informativo, pero que sea suficientemente atractivo para una exposición de tesis. Así que, aunque son redacciones diferentes, en algunas ocasiones les solicitan que así sea. Bien, como parte 2 del protocolo deben de identificar muy bien a los investigadores. En ocasiones les solicitan el nombre completo, dónde trabaja cada uno de ellos, eh, a qué institución pertenecen, a qué teléfono tienen, si tienen fax, correo electrónico, extensión. Esto es muy importante porque en algunas situaciones se tiene que localizar a los investigadores, ya sea para invitaciones, ya sea para créditos, ya sea para corroborar autorías. Entonces, es muy importante que toda esta información de identificación de investigadores esté completa. El resumen del protocolo es una regla para poder saber de qué se va a tratar el protocolo. Todavía no se va a realizar, pero tenemos que saber en un pequeño resumen qué es lo que se persigue como objetivo de este protocolo. Y debe de seguir las normas del resumen estructurado, que en general lo vamos a ver que es común para los tres tipos de escritos, que es el protocolo, la tesis y el artículo científico. Entonces debe de incluir título, antecedentes, que en sus antecedentes vaya incluido lo de marco teórico, pero en unos protocolos nada más les pedimos en los antecedentes marco teórico muy definido, definir muy concretamente en el antecedente el problema teórico y los trabajos que se han realizado en respecto a este problema. El objetivo, material y métodos, lo más sucinto posible, si es financiado o si se hizo con la infraestructura de una institución. La experiencia del grupo es muy importante para decir si tienen eh, la experiencia de la línea de investigación que están relatando o queriendo explorar en el caso del protocolo, y el tiempo en el que se va a desarrollar. En este caso no tiene referencias porque no es todavía para exposición, y
el marco teórico ahora sí entramos ya a la redacción del protocolo. El marco teórico, como ustedes ven y se verá en los siguientes apartados también, esta sección incluye lo que está relacionadamente con el problema, quiere decir el estado del arte que guarda el problema, pero primero las definiciones aceptadas universalmente, o sea, del problema que vamos a estudiar tiene que definirse qué se entiende por la definición de ese problema y cómo se entiende en forma general. Si es una forma particular de interpretar la realidad, entonces debe de aclararse en el marco teórico, que no se va a hablar, por ejemplo, de la diabetes en términos de salud, sino en términos teóricos de psicología, por ejemplo. Entonces, en el marco teórico se tiene que explorar y aclarar muy bien de qué se va a tratar, desde qué enfoque, desde qué sitio se va a realizar esta investigación. Y debe de proporcionar una visión clara de los conocimientos actuales para ver si el problema vale la pena volverse a estudiar. La justificación es una parte del protocolo que se debe de explicar claramente por qué es pertinente. O sea, el hecho de que sea un problema de salud tiene que tener una justificación, ya sea en su magnitud, en en el costo, en, en la relevancia, en la actualidad, y para qué va a servir la contribución que va a tener o el beneficio que va a tener tanto para adquirir conocimiento como para la comunidad o la institución que lo está realizando. O sea, tienen que convencer a las partes que apoyan a la investigación, es decir, a su institución, a sus profesores, a sus maestros, a sus directores, que ese trabajo es conveniente porque va a redituar ya sea conocimiento teórico o bien utilidad para la comunidad o para la institución o para la enseñanza o para sus compañeros de especialidad. Bien, en el planteamiento del problema, en el protocolo, se debe de explicar claramente cuál es este problema que se enmarca en el estudio. Debe de decirse en forma de pregunta. Y esa pregunta va a tener como consecuencia convertirse en el objetivo. Así que se tienen que plantear la pregunta de una manera bastante clara para saber qué es lo que se va a estudiar. Así que ustedes van a decir cuál es la relación que existe entre esta variable y otra, cómo es la prevalencia en tal lugar. O sea, van a enmarcar la pregunta conforme van a describir el objetivo y desde luego tiene que ir alineado con el diseño del estudio. Los objetivos del protocolo deben de incluirse un objetivo general, que es el principal, y qué se va a realizar de actividades para cumplir ese objetivo general, lo cual se llaman objetivos específicos. ¿Qué es lo que yo necesariamente tengo que hacer para cumplir con el objetivo general? Y entonces el objetivo general tiene que tener ciertas actividades previas para poderse cumplir y esos se convierten en objetivos específicos. Los objetivos específicos no es necesario que sean muchos, pueden ser dos o tres, que es con lo que se va a lograr cumplir con el objetivo general o principal. El objetivo general debe de ser congruente, ahora sí, ustedes se checan que cuando leen el título se tenga que ver con el objetivo y cuando leen el objetivo tiene que ver con la hipótesis, que es lo que están ustedes planteando y que los objetivos específicos realmente tengan relación con las actividades que se van a desarrollar para cumplir con el objetivo general. Y los métodos que van a utilizar tienen que ser congruentes con el objetivo. Así que ya los objetivos específicos deben de ser también congruentes con todo lo demás, pero
Aquí es lo que debe de ser importante es que ustedes regresen al título, a la hipótesis, van a ir hacia adelante y hacia atrás, viendo que todos los componentes del protocolo tengan la congruencia con el objetivo. Entonces, el objetivo debe estar congruente con todo esto y no solamente con eso, sino con los métodos estadísticos de análisis. Así que si el objetivo dice correlacionar la variable 1 con la variable 2, tienen que ir a ver que su método de análisis estadístico tenga una prueba de correlación. Así que desde aquí ya empezamos a hacer el componente general del protocolo. La hipótesis. La hipótesis, en caso pertinente, aunque acuérdense que algunas de los trabajos se recomienda o se puede permitir que no tengan hipótesis, en general, la gran mayoría debe de tenerlo. Ya hablamos de eso en la primera parte, en el módulo 1, cuando los trabajos descriptivos pueden tener una hipótesis susceptible de compararse con la bibliografía en general, con lo reportado en la literatura, pero bueno, aquí la hipótesis de trabajo es recomendable que prediga cuál va a ser la respuesta de la pregunta, ¿verdad? Así que si nosotros hicimos la pregunta adecuadamente, tiene que estar relacionada con el objetivo y esta es la que nos va a dar eh, congruencia para la hipótesis. Así que la hipótesis de trabajo nos va a predecir cuál es la respuesta de la pregunta. Y ya en contestando esa pregunta, la pregunta de investigación se convierte en la hipótesis, porque es la predicción de lo que nosotros esperamos contestar. Así que debe de ser la hipótesis muy clara, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado esperado? O sea, es decir, ¿cuál es la respuesta a mi pregunta? Así, así de claro. La hipótesis entonces debe de plantearse como una afirmación, porque eso es lo que yo creo que va a suceder, es mi propuesta, ¿verdad? Y si se puede cuantificar, mucho mejor. Entonces, si decimos, eh, la hipótesis es que la prevalencia de la enfermedad determinada es mayor que lo reportado en la literatura, pero si se puede cuantificar, le pueden poner que la prevalencia de la determinada enfermedad es 15% mayor que lo reportado en la literatura. Así que se permita que la teoría vaya acompañada de un supuesto con una verdad provisional, pero que está basada en el conocimiento que ustedes tienen acerca del problema. Así que esto es muy, muy importante para que puedan eh, hacer el trabajo intelectual de la generación de conocimiento. En el material y métodos del protocolo debe de incluirse todo lo que se va a realizar. Primero, pues en quién se va a realizar el trabajo, en personas, en expedientes, en, en pacientes, en niños, en adultos, en toda la población, el lugar donde se desarrollará, la descripción general que ya vimos en el método científico, ¿verdad? El tipo de muestra, el tipo de muestreo, el procedimiento que se va a utilizar para seleccionar, el procesamiento de datos con pruebas estadísticas, así que la recolección, los instrumentos, ¿verdad? Todos y la validación de estos instrumentos. Entonces aquí va el material y métodos, va todo lo relacionado con la metodología de investigación que hemos visto en el módulo 1. Bueno, y aquí en los aspectos éticos es muy importante porque es al primer comité que pasa su protocolo. Su protocolo antes de ser revisado metodológicamente si cumple con los criterios de la metodología de la investigación, primero pasa por un comité de ética. Si el comité de ética ve que no está de acuerdo con la Ley General de Salud en materia
de investigación o con la declaración de Helsinki, con el informe Belmont o con cualquier reglamento de ética en investigación que tenga implicaciones para el paciente o algún daño a la sociedad, entonces no se pasa ya a la revisión de la metodología. No tiene ningún sentido hacer una validación de un protocolo que aunque esté diseñado en forma extraordinaria metodológicamente, tenga implicaciones éticas por las cuales no se pueda desarrollar. Así que esta es una parte muy importante para que ustedes puedan eh, describir cuáles son los aspectos éticos que cumple su protocolo y si no contraviene ninguna regla de las previstas en la ley. Otra parte muy importante son los recursos financieros, que es lo que va a ir ahí en el protocolo, y los recursos financieros y la factibilidad se describen con detalle los recursos humanos, su capacitación, su participación en el protocolo, el lugar donde se va a realizar y todos estos eh, financiamientos a veces se pasan por alto porque no se toman en cuenta que son infraestructuras que ya están digamos, proporcionadas por una institución y entonces dice, no tiene ningún financiamiento, pero en realidad ya tiene el sueldo de los profesores, el sueldo de los alumnos residentes o estudiantes, el financiamiento de las universidades, el material. Claro, son recursos que ya están ahí, pero es infraestructura, entonces se desarrollará con la infraestructura proporcionada por la tal institución. Eso es recurso de infraestructura. Financiamiento es si aplicaron para una convocatoria que les da un recurso adicional y si ese recurso adicional está catalogado, es decir, que tiene ya su determinada eh, disposición para cada cosa, pues ahí lo tienen que poner, el financiamiento. Ahora, si el financiamiento y los recursos son insuficientes para desarrollar el protocolo, entonces la factibilidad es es la causa por la que a veces no se autorizan los protocolos. Así que teniendo el recurso y el financiamiento y ya una buena metodología, eso le da la factibilidad. Y entonces ustedes tienen que decir, la factibilidad está relacionada con que sí tengo todo lo necesario para realizarlo. Tengo el tiempo necesario, tengo el recurso, tengo la infraestructura, tengo a los pacientes y es factible. Pero si ustedes tienen todo eso y no hay pacientes, pues no se puede desarrollar. Así que eso es muy común. Así que antes de someter un protocolo a una revisión, tienen que ver los recursos, el financiamiento y la factibilidad y describirlos en una forma detallada y adecuada. Los aspectos de bioseguridad tienen que ver con las investigaciones que toman muestras, por ejemplo, las personas que toman muestras de sangre, de saliva, de pruebas diagnósticas, ¿verdad? O estudios, por ejemplo, de medicina nuclear o estudios con enfermedades infectocontagiosas. Entonces, todos estos aspectos de seguridad tienen que decir cómo se va a desechar, cómo se van a desechar las agujas, las muestras mismas, cómo se van a procesar. Hay manuales para cada determinada proceso y eso tiene que ir, aparte de la metodología en donde se hace el proceso de la muestra, acá se hace cómo se va a desechar y cómo se van a a reclutar todas esas personas y se van a capacitar para que tengan una buena seguridad biológica, tanto los recolectores de muestras, los transportadores, los que eliminan, las personas que van a esos laboratorios, en fin, es toda una normativa la que hay que describir cuando se trate de aspectos de bioseguridad. Desde luego que ya en las instituciones hay normas y hay manuales que ya consideran todo esto, pero hay que ponerlo en el laboratorio, perdón, en el protocolo. El cronograma de actividades también es muy importante porque ahora en los comités que autoriza COFEPRIS hay que, bueno, y también con bioética, cada uno de los comités, tanto el comité de ética como el comité de investigación, hay que hacer eh,
reportes de seguimiento técnico cada 6 meses y reaprobaciones cada año. Entonces, explico. El cronograma de actividades, bueno, y tiene que ver también con el financiamiento, así que el cronograma de actividades les dice la convocatoria que los que pidan recursos para hacer su investigación, pues tienen que entregar un informe y terminarlo en determinado tiempo. Así que el cronograma tiene que estar eh, relacionado con ese digamos, requisito. Pero aparte tenemos el cronograma que nos dice cuánto tiempo tiene usted desarrollándolo. Si ya tiene 6 meses, tiene que hacer el primer seguimiento técnico del primer semestre. Si ya tiene un año, tiene que hacer el seguimiento técnico del segundo semestre. Si ya tiene más de un año, tiene que hacer los seguimientos correspondientes al tercer, cuarto semestre, a los semestres que sean, pero a cada año tiene que hacer una reaprobación de su protocolo. Entonces, cada año, si se tarda más de un año, tienen que volverlo a someter el protocolo, pero es el mismo protocolo. Ya no tienen que hacer otro, sino que es el mismo protocolo que se somete nuevamente a una reaprobación y dice, yo estoy realizando este protocolo desde hace más de un año, pero mi cronograma de actividades, que es este, dice que yo me tardaré un año y medio porque el protocolo tarda 18 meses. Así que solicito que se me repruebe y ya se vuelve a aprobar. Esto es una cosa bastante sencilla, casi todo ya es en electrónico, pero tienen que considerarlo porque si no, entonces esos protocolos se pueden cancelar. Las referencias bibliográficas de los protocolos deberán redactarse de acuerdo a los lineamientos internacionales, pero todo esto se los va a pedir el, el comité o la universidad o el tipo de institución que está haciendo la colaboración. Entonces, en general, los autores de revistas, de la revista Archives of Medical Research, es que ellos establecen las normas en las que los autores tienen que eh, redactar sus bibliografías y esto es en el formato Vancouver. Sin embargo, las referencias de de los artículos pueden pedirse en APA cuando son referencias, por ejemplo, de investigaciones sociales, psicológicas, de psicología, de dirección administrativa, en fin, se pueden considerar otro tipo eh, de estilos de redacción. En general, esta es la que se pide para investigaciones clínicas, médicas, básicas, de laboratorio, pero también hay otro tipo de referencias. Así que fíjense bien en dónde lo van a registrar, qué tipo de estudio es, si es de ciencias sociales o de ciencias naturales o de ciencias clínicas, y cada uno tiene su forma de referir las referencias. Y en general no hay que usar referencias de resúmenes, observaciones no publicadas o comunicaciones personales, porque estas tienen poco peso en la evidencia eh, clínica. Así que solamente escojan artículos que vengan en las listas de las revistas indexadas con factor de impacto que vamos a ver también en el módulo de artículos de redacción del artículo médico, y ahí encontrarán ustedes cómo hay buscadores o listas de referencias en las que ustedes se pueden basar con toda confianza. Los anexos son muy importantes. Cuando ustedes hacen su protocolo, hay que también anexar todo lo que no está dentro del protocolo más que mencionado. Por ejemplo, la carta de consentimiento informado tienen que incluirla redactada tal y como la van a dar al paciente, ¿verdad? Estos van a redactar también, por ejemplo, los manuales que van a utilizar, los programas, si van a hacer un programa académico, las agendas, las, los documentos de validación de los instrumentos mismos. Entonces tienen que anexar todos los instrumentos y documentos que vayan a utilizar para que así se dé constancia y revisar
cómo son las evaluaciones, por ejemplo, cómo se evalúa el instrumento y su modo de calificarse para que cada persona pueda ver si, revisor pueda ver si lo autoriza o no. Muy bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo que con esto vamos a terminar. Aquí es el ejemplo de un protocolo que dice características clínicas y metabólicas de pacientes con diabetes tipo 2 en el módulo Diabetims y en la consulta externa un año después de su egreso del programa Diabetims en la UMF número 45 del IMSS en San Luis Potosí. Bueno, si se fijan, es un título demasiado largo para, para este protocolo. Sin embargo, así se solicita. Se solicita que estén las variables, el tiempo de desarrollo, el lugar donde se va a realizar, la unidad, la ciudad, todo. Bueno, pues cumple con lo que es. Y tienen que buscarle un nombre que pueda defenderse como tesis y entonces ya dicen, a ver, este título me gusta para mi tesis. Bueno, pues sí, al parecer le gustaba a la persona, al doctor, y dice, sí, sí, creo que se entiende bien como protocolo y como tesis, porque va a ser la misma, porque le piden el mismo nombre en su tesis, así que así. Ya cuando lo publicó, pues ya este nombre pues ya cambia, ya es un título de, que no es tan grande. Creo que el título del artículo es solamente eh, las características de los pacientes eh, un año después de un programa Diabetims o algo muy, muy concreto. Aquí están los asesores que tienen todos sus pormenores, ¿verdad? De qué es lo que hacen, dónde están, cómo están en su capacitación, dónde se localizan, etcétera. Aquí están todos sus pormenores, todo lo que son. Luego los antecedentes ya ponen a sus referencias, ¿verdad? Qué tipo de, de antecedentes hay sobre el particular. Así que aquí ponen ustedes las diferentes estudios que se han realizado acerca del tema. Luego las definiciones, cómo se va a definir control metabólico, cómo se va a definir, cómo se encuentra la situación de diabetes, ¿verdad? Cómo se define diabetes, aquí el planteamiento del problema, ya va diciendo cómo eh, hay mucha población con complicaciones y acuden a un servicio de asistencia educativa y médica y pues cómo están después, o sea, esa es la situación, ya sabemos y se ha estudiado mucho de cómo están cuando pasan a ese sistema de diabetes, pero ya después el planteamiento es, pero ¿y después cómo están? Porque ya después ya no vuelven y ya ese era el planteamiento pues del problema. ¿Cuáles son las características de los pacientes que están ahí? Ya se había estudiado cómo estaban cuando están en el programa, pero después cómo están y ya esa era la pregunta. Entonces aquí ya se hace una justificación para ver si este impacto persiste, porque ya se había comprobado que el impacto pues sí era adecuado. Y entonces ya después se hace una hipótesis y dice que pues los pacientes un año después mantuvieron o mejoraron su estado clínico. Y bueno, pues la nula es que no, que después de que se van, pues ya no mejoran o empeoran. Y bueno, fue compararlos estos después de un año, cómo estaban durante su estancia, que ya se sabía que bien, y luego después de un año. Y entonces les miden cuáles eran los objetivos específicos que hay que hacer para cumplir el objetivo general, pues medirles todo lo que es el control para ver si estaban bien después de un año. Así que ya se define la metodología, esto se puede leer con calma cuando hagan su revisión del tema para el examen, pero vean cómo toda la metodología se va describiendo. Desde luego es un resumen de lo que es el protocolo, ¿verdad?
Y luego el análisis estadístico, que fue, ¿qué es lo que se va a medir? Bueno, pues si vamos a medir los porcentajes antes y después, la T de Student del mismo grupo antes y después, la chi cuadrada, y eso lo vemos en metodología, ¿no? A ver si está asociado con el programa después de un año. Los criterios de cómo se seleccionan, cómo se excluyen, cómo se eliminan, todos estos criterios, cómo se definen las variables, ¿verdad? Cómo se definió cada una de ellas, cuáles eran las dependientes, las independientes, cómo se controlaban las variables, me refiero, y cómo se definían, ¿verdad? Los procedimientos, cómo se fueron obteniendo la información, cómo se agruparon, qué cálculos se hicieron, cómo se tabularon los datos, cómo se identificó que el estado metabólico y las consideraciones éticas de que no había daño para los pacientes. Los recursos humanos que se utilizaron, el costo que aunque fuera mínimo se debía de poner, y el cronograma en fechas, ¿verdad? Para cumplimiento. Y así que en este caso, aquí era el instrumento donde se iba vaciando los datos, después se pasaban a una base electrónica y después se generaban las bases de datos. Con esto, un panorama general de lo que es el protocolo de investigación. Creo yo que con esto podemos terminar eh, suficientemente esta pequeña parte para principiantes y hasta aquí, muchas gracias.